Señor no tiene que contaminar su corazón con nada ni con nadie. Porque si, por ejemplo, nada pasa sin que Dios lo quiera, tienen que entender eso. Que no hay ninguna cosa, como las viejitas cantaban, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Ninguno de los pajarillos cae a tierra si Dios no lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para Dios está todo controlado. Y el hombre tiene que aprender a acudir al Señor porque pueden alejarse todos, inclusive tus hermanos más cercanos. Y cualquiera se puede alejar y se te puede ir en contra tuya. Y no por eso vaya a odiar a todo el mundo, no. El corazón del hombre tiene que mantenerse puro, porque es la única forma de ver a Dios. ¿Qué es lo que pasa si Dios quiere que no te hable? ¿Qué es lo que pasa si Dios quiere que nadie te aliente porque Él quiere alentarte, no hombre? Nadie ve eso, no. Y al tiro cuando alguien, por ejemplo, va y no me dio nada, termino contaminándome con esa persona. No tiene que ser así. Porque se supone que tienes un trato con Dios, eres siervo de Dios. Y como siervo de Dios tengo que ir a Él. En todo, en mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos, en todo lo que me ha pasado. Yo le digo, tú lo conoces y tú lo sabes. Y tal vez algún día tú me llamarás y me juzgarás por esto, por esto, por esto, por esto, otro. Entonces al final no hay ninguna cuestión que dependa de otra persona. Claro. Y todas las cosas buenas que he hecho Dios las conoce y las malas también. Y no hay ninguna cosa que yo le oculte a Dios, porque Él conoce todas, hasta los pensamientos que se me son ocultos, Dios los conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos falta la dependencia de Dios. Ese depender de Dios en todo sentido. Entonces, pero ¿por qué uno también puede humanizar las cosas cuando de repente ve que los hermanos no hay palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa si el tiempo está así, donde los profetas se confunden con el tiempo en que estamos y la palabra de la profecía escasea? Entonces, porque yo puedo estar en medio de un valle lleno de huesos secos y al final ahí sí que Dios habla. Dios habla con su profeta. Dios habla con esas personas para darle la palabra que se necesita para este tiempo. Entonces, está de más contaminar el corazón. Yo no tengo mi corazón contaminado con nadie. Hay cosas que me duelen, sí, pero Dios sabe por qué pasaron. Dios sabe que tal vez soy culpable de alguna cosa, por eso que me sobrevinieron. Entonces al final no culpo a nadie. Si algo me culpo, me puedo culpar a mí mismo. Tal vez soy culpable y me merezco lo que me está pasando. ¿Te das cuenta? Así, ¿a quién culpo? A nadie. Yo me pongo delante de Dios, tal vez soy yo el culpable de las cosas que me hayan pasado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno apela a sus misericordias. Porque tienes que entender, por ejemplo, de que si Dios quiere volver en sí a un pueblo, tiene que levantarse un profeta que sea sensible como un Elías. Porque Elías es sensible y todos los demás profetas están turbados. Todos los demás profetas son profetas de Jehová, pero también comen de la mesa de los Baales. Y el hecho de que coman de la mesa de los Baales hace que la profecía no venga. Cuando Miqueas, por ejemplo, Micaías, está en solitario escuchando la voz de Dios y todos los otros profetas, los que se llaman profetas de Jehová, se asustaron. Porque vino la profecía a ellos, vino vino un espíritu a hablarle de parte de Jehová, pero no era de él, era un espíritu de mentira. Y ellos se dieron cuenta de que alguien le susurraba a su cabeza y profetizaron. Y le profetizaron al rey Acab que subiera porque él tomaría a Ramón de Galad, la tomaría. Ve y sube, así ha dicho el Señor, y acornearás al rey de donde vas de Ramón de Galad, porque así ha dicho el Señor. Y resulta de que Micaías dice que no es así. Micaías dice que de parte del Señor salió un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira fue espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y cuando uno de los profetas se dio cuenta de que él estaba hablando así, lo golpeó. Al punto que le dijo, ¿y de cuándo salió el espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? ¿Cuándo que yo no me di cuenta? Porque es imposible darse cuenta. Es imposible porque no depende del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre se contaminó con los profetas, con los Baales y la comida de Baal, Dios salió y él no se dio cuenta. Y vino un espíritu de mentira. ¿Estás hablando lengua, viejo? Vino un espíritu de mentira. ¿Qué es lo que pasa? Y él no se dio cuenta. Y entonces el único que se dio cuenta de que Dios había hablado así era Micaías, porque estaba solo, en el desierto y en solitario, viendo las visiones de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa si yo contamino mi corazón? La palabra de Dios se aleja de mí, ¿no?
Se aleja porque no tengo mi depósito tranquilo, mi depósito claro. No tengo mi depósito puro, no tengo pureza en mi corazón. Entonces tienes que darte cuenta de que no hay nada que Dios no haya visto, no hay ninguna cosa. Desde cuando naciste y todo lo que te vino en la vida, todo lo que te sobrevino en la vida y todo lo que pasaste, Dios estaba allí. Y cuando partas y que mueras, Dios también va a estar allí. Y no hay ninguna cosa donde Dios haya estado lejos. Dios siempre estuvo cerca. Pero de repente, como estamos más cercanos con las personas, miramos a las personas y nos herimos con las personas. Me hicieron esto, otro. ¿Y qué es lo que pasa si es la forja de Dios? ¿Y cómo sabemos nosotros cómo Dios forja a sus profetas? ¿Y por qué Jesucristo fue experimentado en quebranto? ¿Y por qué fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y de qué forma? Esa es la perfección que Dios quería. Él aprendió la obediencia, Jesús aprendió la obediencia. Significa que nunca fue obediente, porque nunca estuvo sujeto a ninguna ley, nació bajo una ley para obedecer esa ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Porque Él nace bajo esa ley para obedecer esa ley y redimir a todos, para rescatar a todos los que estaban bajo esa ley. Entonces, pero Jesús no culpa a nadie, porque Él no abre su boca. Él sabe que es la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que le hacen, es la voluntad del Señor. Si la forja nace así. La forja nace en que me pasan cosas, pero tú no abres tu boca, tú no culpas a nadie. Y lo único que le dice, Señor, tú sabes por qué me vino. Tal vez yo algún día hice lo mismo y este es el resultado de lo que yo hice. Tal vez yo algún día fui indiferente, fui arrogante con alguien y ahora esta cosa es como el boomerang de la vida que viene y todo lo que el hombre sembrare también segará. Y tú sigues adelante, es tu trato con Dios. Y en tu trato no entra nadie más, es tú y Dios y nadie más. Y todos los demás que están dentro, y tal vez son instrumentos que Dios toma para forjar tu carácter. ¿Qué es lo que pasa si yo humanizo todo? Puta, tendría mi corazón lleno de heridas, pues, y este tal por cual, y este aquí, y este que me hizo esto, y este que... Y al final mi corazón estaría todo manchado y mi depósito estaría todo sucio. ¿Cuál es la virtud? Mantener el depósito sano. Porque se supone que soy predicador y prisionero de esperanza. ¿Y qué es lo que pasa si ese que me hizo daño supuestamente, qué es lo que pasa si yo empiezo a hablar mal de él, después lo empiezo a contaminar? ¿Y qué es lo que pasa que después yo mismo tengo que levantarlo? ¿Cómo voy a ir a levantarlo si lo pelaste por todos lados? Imagínese, Pedro maldice al maestro. Ahí lo maldijo enfrente de todo y lo maldijo, dice. Y antes que el gallo cante 3 veces, o sea, que cante tú me negarás 3 veces. Y Pedro maldijo enfrente de todo. Para ser convincente las palabras de Pedro tuvo que maldecir a ese que decían que era su maestro. ¿Y cómo Jesús anda con él después? ¿Qué clase de corazón tiene Jesús que lo perdona? Porque Él conoce que el corazón del hombre es vulnerable, tiene temores, tiene miedo. Algunos nacieron con menos capacidad que otros, y otros en su trato están más atrasados y otros más adelantados. Algunos pueden ser niños para las cosas de Dios y otros pueden ser maduros. Los corintios, por ejemplo, con recibir todos los dones que recibieron eran niños. Y el apóstol Pablo no le dice niños, le dice carnales. Ellos recibieron toda la palabra de la profecía, recibieron toda dádiva, el testimonio de Jesús ha sido confirmado en ellos y eran carnales. ¿Qué les parece? Lleno de dones, lleno de dádivas, toda la gloria del Señor vino sobre ellos y eran carnales. Y tenían contención los unos para con los otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Y tenían un tremendo fornicario metido de ellos y ni siquiera se daban cuenta de que podían ellos, qué sé yo, llenar de levadura por ese pecado, toda la doctrina. Pero el apóstol Pablo les habla y el apóstol Pablo, a pesar que eran gente entendida en la Escritura, los trata como carnales, como a niños. Entonces, dentro de todo este camino hay un montón de personas que desfilan, algunos de una forma, otros de otra manera. Otros van más adelantados, otros van más atrasados. Otros tienen un corazón que todavía, un corazón, qué sé yo, un corazón colérico, por así decirlo, que son de ánimos cortos, son fogosos por un tiempo y después ese fuego se les queda. Aman y odian al mismo tiempo. Entonces Dios tiene que tratar esos corazones. Hay otras personas más pasivas. Entonces todos vamos en el mismo camino. Dios a todos tiene un trato muy diferente los unos para con los otros.
Pero la virtud del hombre es llegar al final de la carrera con un corazón limpio. Que todo lo que te pasó no hay nada que Dios no haya visto. Y todo lo que te pasó porque Dios quiso que te pasara. Y ante eso, ¿qué vas a decir? ¿A quién vas a acusar? Si tienes a uno solo donde ir, a Dios. Tienes que ir a Él y a Él decirle, Señor. O si a alguien le pasó algo cuando era niño, cuando era niña, decir, Dios, tú permitiste esto y convertiste porque te pasó, porque era menester que te pasara. Entonces uno se va convirtiendo en su esposo y sigue marchando. Y al final lo único que uno desea es que Dios clarifique su voluntad en uno. No te escondas, Señor, porque si tú te escondes de mí, tu doctrina va a partir para cualquier parte. Tu palabra va a partir por cualquier lado. No quiero dar vueltas en la vida con una doctrina que esté 20, 30, 40 años dando tumbos ahí mismo. Porque no te ando buscando otras cosas. Y yo no quiero buscar otras cosas, yo quiero buscarlo a Él. Él es el que me interesa. Me interesa más que todas las cosas Dios y su palabra, su propósito, su voluntad. ¿De qué me vale haber venido aquí a la vida, vivir un poco de tiempo y morir como una persona ajena al Señor? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Entonces uno tiene que aprender a ver esas cosas. Por ejemplo, Pablo ahí le dice a los hermanos de Corintio que son carnales, que son niños en el Señor. Hermano Ricardo, mírame. Bien, gracias a Dios. Sí. Entonces nosotros igual en todo este caminar tenemos que aprender. Porque aunque yo siempre les digo, yo puedo caminar con 1000 personas, con 100 personas, con 10 personas o solo. La idea es que siempre sea el mismo. Dios siempre va a ser el mismo. Si su propósito está en eso, bien, gloria a Dios. Pero uno tiene que aprender a buscar el propósito del Señor. Y nunca salirse del lado de la vid. Él es la vid, yo soy el pan. Yo tengo que permanecer en Él. Significa dentro de Él y Él en mí. Así como yo permanezco en mi Padre y ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces al final y al cabo es todo un ambiente divino, donde está el Padre, donde está Él, donde estamos nosotros. Toda la voluntad del Señor allí. Entonces eso tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender nosotros a buscar al Señor, pero buscarlo de verdad. Y al final buscar a Dios, porque podemos terminar sirviendo a otro Dios que nunca fue el Dios que realmente quería que yo le buscara. Es como yo le decía a los hermanos, que al final terminaste buscando a un Dios imaginario, a un Dios que nunca fue el verdadero Dios. Te imaginaste un Dios, porque también las denominaciones forjan un Dios, pero no es el Dios verdadero. Con todos los mandamientos que tiene, te forjan un Dios de la Pentecostal, te forjan un Dios de Bautista, forjan un Dios con todos sus mandamientos y sus cosas que tienen, te muestran un Dios que les pertenece a ellos. Entonces sí, nosotros también tenemos que decirle al Señor, muéstrame la verdad. Tienes que mostrarte tú, Señor, tal cual eres. Y para eso tenemos su palabra, ahondarnos ahí. Tenemos que introducirnos en ella al punto de que Dios se muestre, que se revele. Como los profetas, que primero inquirieron y diligentemente indagaron. Inquirir significa preguntar. Y los profetas inquirieron y resulta que dijeron esto, Señor, y esto qué es esto, y por qué Jeremías dice esto, y por qué Isaías dice esto, y cuándo será esto, Señor, y por qué, inquirir, pregunta. Y después dice, indagaron, buscaron, como quien anda de cacería, buscando, ¿dónde? Entonces indagaron, y después escudriñaron, rebuscaron, como quien rebusca, si ya busqué, y sigue buscando, sí. A ellos se les reveló. Que no para ellos administraban las cosas que ellos hablaban, sino para nosotros.
A ellos se les reveló que no era para ellos, no era para su tiempo, sino era para nosotros las cosas de las cuales ellos servían por medio de la profecía. Era para nosotros. Pero Dios se las reveló. Después de tanto insistir ellos, Dios les reveló las cosas. Por eso que el fundamento nuestro es apóstoles y profetas. Estamos hablando porque los profetas recibieron la revelación del Mesías, sí, y los apóstoles pusieron la doctrina. El fundamento nuestro es de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el cimiento mismo de Jesucristo. En la principal piedra del ángulo significa donde todo el cimiento de la iglesia está en esa piedra, la piedra angular donde se toma el plomo, donde se toma la medida, y en base a esa piedra empieza la construcción. Y Él también es la cabeza del ángulo, Él es la parte más alta de la construcción. Así como es la base, así como es el cimiento y la piedra angular donde todo el edificio comienza a formarse, así también es la cabeza del ángulo donde termina la construcción, porque Él es el primero y es el último. Y así también la iglesia, por eso dice ustedes también como piedras vivas, porque Él es viva, es roca viva. ¿Qué significa roca que da vida? Y ustedes también, si quieren adorarle, tienen que ser parte del mismo templo vivo. Entonces nosotros también como piedras vivas, acérquense al Señor para ofrecerle sacrificios santos, agradables a Dios. Como piedras vivas significa toda la iglesia, judíos y gentiles, forman el gran templo espiritual de alabanzas a Dios, donde la base la tiene Cristo, la piedra angular es Él y la cabeza del ángulo es Él. Porque Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y nosotros como piedras vivas, dice, acerquémonos a Él, ofreciendo sacrificios de alabanza. Aceptables, frutos aceptables de santidad a Dios. Por eso que somos real sacerdocio. Somos un pueblo real y de sacerdotes, porque nos podemos acercar libremente. Antiguamente el sumo sacerdote se acercaba. Ahora nosotros nos podemos acercar libremente, porque somos sacerdotes, ministrando las cosas del Señor con libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que dejar de humanizar estas cosas. Dejar de sentirse, por ejemplo, porque si no nos llenaríamos de odio. Nos llenaríamos de odio el corazón, porque hay muchos. Si nosotros humanizamos, hay muchos motivos para odiar. Hay hartos motivos para odiar. Pero hay que despegarse de las cosas terrenas. Y en las cosas terrenales abunda toda esta porquería. De lo terrenal para abajo, toda la porquería, la suciedad, la contaminación y todos los malos pensamientos. Y en la presencia del Señor se ven las cosas de otra perspectiva, de la perspectiva divina. Ves los propósitos del Señor, ves cómo Dios es el que forja, Dios es el que forma. Dios trata con tu corazón. Una cosa es que Dios te vaya entregando la palabra y después Dios... Pero también ese depósito tiene que saber contener la palabra. ¿Cómo eso? Dios te da revelaciones, te da una y otra cosa, pero al mismo tiempo va trabajando con tu corazón. ¿Cuánto han visto personas pobres que se hacen ricas de la noche a la mañana? ¿Y cómo terminan? Terminan como tontos porque el corazón no lo tienen apto para aceptar la riqueza que se le está dando. De la noche a la mañana se ganan un premio millonario, ¿cierto? Y la persona cambia, pues se le cambió la vida, le cambió la cabeza, le cambió el corazón, le cambió todo. No saben llevar la riqueza. Ahora si Dios te da revelaciones, dime, y te das cuenta que tus hermanos que predican otras cosas. 40. Y predican otras cosas que están muy lejos de las escrituras, ¿qué vas a hacer? ¿Lo voy a tratar de ignorante? ¿De tonto? ¿De qué? No puedes hacerlo porque son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios va forjando el corazón. Al punto que vas entendiendo un propósito. Dios no le da a nadie revelaciones para critique, que para que basuree o para que miren menos a sus hermanos. Es un propósito. Por alguna razón, Dios da lo que da. Porque Dios no te lo dio para engrandecer, te dio para que edificaras la iglesia. Hace un día atrás estuve trabajando en la casa de una persona, de uno que fue guardia de Brin. ¿Ya? Y resulta de que él estaba cuidando el camión donde te llevan toda la plata, ¿cierto? Llevan toda la plata. Y resulta que de repente
De repente se le metieron a robar al camión. Se le metieron a robar al camión. Ya por Lucas. Ya por Luquita, oye Luca, mírame. Ya, Le vamos a decir al padrino que ahora no se llama tu padrino, Mira, porque te portas mal. pero me doy comidita. Ya, pero... ¿Qué es lo que pasa? El camión de Brin, está cierto, llevaron el camión de Brin para allá, para no sé para qué empresa, y él estaba adentro, y resulta de que se le metieron los tipos a robar, se robaron como 600 millones de pesos, ¿cierto? Ya, toda la vuelta. Y resulta de que dentro de ese robo habían 2 compañeros de él, guardias de Brin, involucrados, pero nadie se había dado cuenta. Resulta de que estos compañeros de él no habían sido ellos los que robaron, sino que ellos le dieron el dato a unos maleantes por ahí. Y los maleantes dateados hicieron el asalto y se repartieron con ellos. Pero resulta de que como los pillaron por un tipo de un corazón inestable. Resulta de que el tipo, como se vio con plata, tomó un colectivo. En Talcahuano tomó un colectivo. Y resulta de que le dijo al del colectivo, dijo, yo quiero una carrera. Ah, ya, ¿para dónde vas? Yo voy para allá. ¿Cuánto me cobras? Le dijo. Y él le dijo esto, ¿no? Le dijo, yo le voy a pagar 100.000 pesos, total tengo plata. Y resulta que ella manejando era un ex carabinero. Y el carabinero, usted sabe qué piensa, y este tipo, ¿cómo es posible que me diga que tiene harta plata y me puede dar 100.000 pesos si quiere por la carrera? El tipo llama al tiro al carabinero, de que había alguien que se andaba gestando que tenía plata. Lo agarraron a él y tomaron a todos los demás. ¿De qué vale un corazón inestable? Porque fuiste pago. Porque si ese tipo no se hubiera sido inestable, nunca lo hubieran pillado. Así pasa de repente cuando la persona tiene palabras y revelaciones y tiene un corazón que no va acorde con lo que Dios le da. Entonces Dios trabaja en todos esos frentes. Trabaja revelándole y trabaja para que esa revelación no lo entontezca. Porque sabe Dios que lo que te da es peligroso. Porque eso que Dios te da te puede hundir, te puede eliminar. Entonces, como Dios nos ama, Dios nos da todas esas cosas que al final terminan bajándote siempre. El apóstol Pablo dijo, puta, yo le he pedido 3 veces al Señor que me sane. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, bástate todo lo que yo te he dado porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Viene un emisario de Satanás que me abofetea para que las revelaciones no me sobreexaltasen. Y ahí otra vez el apóstol Pablo se da cuenta de que son terribles los dolores, pero las revelaciones tal vez son más grandes que todas las otras que recibieron los apóstoles, pero no se puede jactar. ¿Por qué? Porque se acuerda que fue una persona perseguidora de la iglesia, que los amedrentó, que los atemorizó, que consintió en la muerte de los hombres del ayer, y esa cosa lo tira a tierra. Y también el emisario que lo abofetea. Entonces, unas de las que son revelaciones que Dios te puede dar, cosas que Dios te puede dar más que otros hermanos, por la gracia de Dios, pero también el corazón tiene que ser forjado, porque puedes terminar muy mal con todo lo que Dios te da. Entonces, como Dios sabe, y Dios nunca hace las cosas sin un propósito, entonces Dios da la palabra y también da la forja. El corazón no puede ser inestable, tiene que ser un corazón sumiso al Señor. Aunque Dios te dé todo lo que te dé, pero nunca Dios te va a dejar enaltecerte. Y el día que te enaltezca, Dios te humilla. Así trabaja Dios, de esa manera. Entonces a Dios nadie le da para que se ande casi borrando que sabe más que los demás. Eso no existe para el Señor. Eso se llama carnalidad. Y como a los corintios le estaba pasando esto, el apóstol Pablo le dijo 1000 cosas para que ellos aterrizaran. Se le estaba metiendo dentro de toda esa carnalidad, permitiendo toda la maldad. Y estaban ciegos, envanecidos, enorgullecidos por todo lo que Dios les estaba dando. Y el apóstol lo trató como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Quise darles a comer vianda, pero no sois capaces todavía, porque sois niños. ¿Se da cuenta? Entonces todo lo que nos pase, nunca se quejen delante de Dios con algún hermano. Nunca vayan a quejarse. Nunca. Siempre cuando vayan, dígale, Señor, tú lo sabes.
¿Y por qué me sucedió esto cuando yo era niño? Esto, tú lo sabes. No lo entiendo, pero tú lo sabes, Señor. Y esto que me pasa, tal vez, Señor, es culpa mía. Y nunca acuses a tus hermanos. Siempre ve delante de Dios y buscando el propósito divino. Y así tu corazón siempre se va a mantener limpio delante de Dios. Así tiene que ser. Bien. Buena reflexión. Amén. Sí, pues la forma más hermosa de crecer, pero después cuando veas a tu hermano, lo vaya a pasar. Porque Dios no quiso hablarte con él. Dios le privó, si esta cosa es así. Dios no quiso hablarte con él. Dios quiso hablarte de